Muy buenos días, el tema que veremos el día de hoy es sobre la conquista y sobre todo hablaremos sobre la colonización de Centroamérica, que lo podemos encontrar pues en las páginas 146 hasta la 149 de su libro de Ciencias Sociales. Quien saluda a su maestro Harold Rodríguez, y bueno, trataré de hacer un resumen breve sobre el siguiente tema, que ya sabemos que es el último del año, así que prestemos mucha atención para poder resolver de forma rápida a esta guía que se le acabo de enviar, que como usted puede ver es muy corta y muy sencilla de responder. Así que dando fin a esta guía, usted se puede dar como en vacaciones, ¿verdad? Que es lo que tanto desea, creo yo, ¿verdad? Y que ya además de eso estamos cerrando con la clase de ciencias sociales. Así que preste mucha atención. Y lo que hablaremos a continuación lo he dicho en reiteradas ocasiones en otros videos y también en las clases de Zoom, ¿verdad? Trataré de hacer un resumen rápido. Es un tema muy extenso, pero trataré de resumirlo. El primer proceso entonces de los españoles en América, nosotros le llamamos como descubrimiento y nos referimos específicamente a eso, a los viajes de Cristóbal Colón realizados en Centroamérica, que ya sabemos que Centroamérica fue descubierto en su cuarto y último viaje en el año de 1502, que el primer territorio también fue descubierto en Honduras, ¿verdad? Fue el primer país descubierto, específicamente llegando a la isla de Guanaja, que antes se conocía como la isla de Pinos. El número 2 es la conquista, que tiene que ver pues con un proceso militar, es decir, realizado únicamente por hombres, es decir, por los españoles, y además de eso, fue un proceso donde los españoles tenían muchas ventajas en cuanto a las armas que utilizaban, pues, para poder derrotar a los grupos indígenas. Es decir, para poner un ejemplo, mientras los españoles peleaban con flechas o peleaban también con armas de fuego, con corazas, que son estos escudos, ¿verdad?, de protección. Aparte de eso, entre otras cosas como los animales utilizados como el caballo, ¿verdad?, los indígenas tenían mucha desventaja porque estos peleaban pues con sus cuerpos, ¿verdad? Con sus puños, también con lo que encontraran, si encontraban alguna piedra, si encontraban algún trozo de madera, pues con eso peleaban, ¿verdad? Entonces por eso es que en la conquista los españoles salieron victoriosos y se da inicio a lo que es la colonización. ¿Qué acontecimiento sucedió en la conquista? El más importante, pues la muerte del cacique Lempira, ¿verdad? Que lo veremos a continuación. ¿Cuándo termina la conquista? Pues se da con la muerte de Lempira. ¿Quién asesinó a Lempira? Un español llamado Rodrigo de Ruiz, ¿verdad? Quien le cortó su cabeza y así fue como lo derrotó, ¿verdad? Hay mucho de qué hablar de Lempira, pero el día de hoy trataré de resumirlo. Entonces, eso es lo más importante, que fue asesinado por un español llamado Rodrigo de Ruiz y que además de eso le cortó su cabeza. Ahora bien, con la muerte de Lempira dije, inicia lo que es la colonización. ¿Qué es eso de colonización? Pues ya no es un proceso militar, ¿verdad? Sino que ahora es un proceso donde los españoles toman el control de todos los aspectos de la vida indígena, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, es decir, en todas las áreas, los españoles son los que controlan y dominan, se creen amos y señores de los territorios centroamericanos y también de forma general de América. Entonces, ¿cuáles fueron las principales actividades económicas en la colonia? Pues fueron tres las principales. El primero, y ustedes lo pueden ver en pantalla, es la minería. El número 2 es la agricultura. Y el número 3, la ganadería. ¿Cuál de estas tres fue la más importante? Pues la minería, ¿verdad? Porque aquí era donde los españoles adquirían, ¿verdad?, los principales minerales que ellos necesitaban, como el oro, la plata, el bronce, ¿verdad?, entre otros minerales que ellos pues los llevaban con destino a Europa, ¿verdad?, que era de donde ellos provenían. Aunque la agricultura también fue muy importante, inclusive el maíz, que es un alimento propio de Honduras y de otros países centroamericanos, fue llevado por primera vez a Europa, porque en Europa este cultivo no existía, para poner un ejemplo. Y la ganadería, como dije anteriormente, los españoles fueron los que trajeron los caballos, las vacas, los cerdos, las gallinas, ¿verdad? Ellos fueron los encargados de traer. Entonces, en este proceso, era un proceso, valga la redundancia, donde los españoles traían alimentos, donde los españoles traían algunos animales, pero también donde se llevaron muchos minerales y por ende también muchos cultivos. Entonces, estas fueron las tres principales actividades económicas, les repito: minería, agricultura y finalmente ganadería. Bien, existió una división social. Todas las sociedades siempre han tenido una división social. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, una división social en la actualidad sería los ricos, la clase media y la clase pobre, ¿verdad?
Bueno, en la colonia eran 5. Los voy a mencionar. Entre más arriba esté en la pirámide, más poder tenían en la colonia. Y entre más bajo se encuentre en la pirámide, pues eran los más despreciados, los más pobres, ¿verdad? Los más aislados prácticamente. Entonces, en el primer peldaño de color azul encontramos los peninsulares. ¿Quiénes eran los peninsulares? Primero lo que debemos de saber es que los peninsulares eran europeos, en este caso españoles nacidos pues en el continente europeo, ¿verdad? Eran los que tenían los principales cargos, eran los que comandaban, ¿verdad?, en la colonia y se creían los más importantes en este proceso de colonia. Entonces ellos eran básicamente eso, ¿verdad?, los que ocupaban los principales puestos. Luego están los criollos, y usted lo puede ver también aquí en pantalla. Vea, los criollos también eran españoles, pero la diferencia es que estos españoles habían nacido en América. En este caso, eran los españoles que habían nacido en todo Centroamérica, o en este caso, de forma general, en América. Pues bien, entonces para que no nos confundamos, los peninsulares y los criollos ambos son españoles, pero la diferencia es el lugar donde ellos nacieron. Los peninsulares nacieron en Europa y los criollos pues son hijos de españoles, pero nada más que nacidos en tierras americanas. Y también los criollos tenían muchos beneficios, pero se sentían un poco pues aislados, ¿verdad? Y también se sentían subestimados por parte de los peninsulares, porque lógicamente aún los peninsulares tenían más poder que los criollos, ¿verdad? Entonces por eso los criollos se sentían un poco molestos, por decirlo así. Luego estaban los mestizos, que los mestizos pues es la unión de un grupo indígena, ¿verdad?, con los españoles. Es cuando hay un cruce entre etnias, ¿verdad?, entre españoles y entre los grupos indígenas. Y a raíz de eso surge lo que es el mestizaje. Por eso es que la mayor cantidad de población en nuestro país es mestiza, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Pues es la combinación entre un español y un indígena. Bien, luego están los indígenas, ¿verdad? A propósito hablando de ellos, que los indígenas eran los que el grupo más numeroso en la colonia, ¿verdad? Inclusive, pues, a pesar de que fueron asesinados de forma violenta en su mayoría, pues aún en la colonia estaban vivos, ¿verdad? Permanecían aún, aunque en un menor número. Y finalmente, ¿por qué están en el último escalón los negros? Porque eran los más despreciados, eran los que se consideraban los más miserables para los españoles y para todos los grupos sociales, ¿verdad? Los negros fueron traídos desde África, ¿verdad?, aproximadamente hace unos 400 años, para que tengan una idea. Y pues este proceso pues significó para ellos un trágico proceso, porque básicamente ellos fueron los más explotados en este proceso de la colonia. Así como los indígenas fueron explotados en la conquista, en la colonia fueron los negros. Entonces, repito, la división política, el principal eran los peninsulares, luego están los criollos, en tercero los mestizos, en cuarto están los